metformina y enfermedad renal, que el doctor David Chicas nos va a informar acerca de esto. Doctor Chicas es egresado de la Universidad Evangélica del Salvador, se entrenó en medicina interna en el Hospital del Seguro Social y su posgrado en endocrinología fue en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México. Metformina y enfermedad renal. Buenos días. Quizás una de las partes más importantes de la diabetes es, como ustedes se han dado cuenta, es que ha cambiado mucho. Sí es cierto que la clasificación pues ha cambiado y, como dijo el doctor Molina, va a ir probablemente bajando las cifras con las cuales se hace diagnóstico de diabetes. Lo que más ha cambiado en los últimos años es el tratamiento. En cuanto al tratamiento, ahora en día tenemos, por decir algo, un sinfín de medicamentos. Antes era relativamente fácil, o se ocupaba glibenclamida o se ocupaba metformina. Y cuando esas dos topaban, se ocupaba insulina. No había mucho de dónde escoger, no había mucho que pensar. Ahora, como les mencionó la fisiopatología y como les van a hablar más adelante de lo que son los diferentes fármacos, tenemos un sinfín de fármacos y hay que saber escoger cuál es el que es para cada uno de nuestros pacientes. Sin embargo, yo les voy a hablar un poquito sobre metformina, el cual es uno de los fármacos más utilizados en el mundo. De hecho, es el más utilizado, de los más viejitos, y que una de sus controversias más grandes es el uso con pacientes con enfermedad renal, porque se sabe de que predisponen a acidosis láctica, ¿verdad? Y eso hace de que desde que surgió el medicamento tuviera una prohibición en pacientes que tenían una creatinina en los hombres arriba de 1.5 y las mujeres arriba de 1.4. Y muchísimos de nuestros pacientes llegan rápidamente a esos niveles y sabemos que al quitarle la metformina se descompensan, les ponemos otros fármacos, pero no se compensan como cuando estaban con metformina y decimos, bueno, ¿y aquí por qué ya no la podemos ocupar? Qué lástima, ¿verdad? Porque ni modo. Entonces, en base a eso y en base a lo que les voy a mostrar, eso se ha liberado hasta cierto punto. Siempre está contraindicada en falla renal grave, pero no en falla renal leve a moderada. Primero, comentarles que la enfermedad renal crónica y la diabetes son afecciones crónicas de elevada prevalencia, ¿verdad? Ustedes saben de que la mayoría, si no es que un gran porcentaje de los pacientes diabéticos terminan teniendo una enfermedad renal incluso terminal, o si no, por lo menos cierto grado de daño renal. La diabetes es una de las principales causas de enfermedad renal crónica y también una comorbilidad en aquellos pacientes con nefropatía no diabética, o sea que aquellos que tenían nefropatía por otras causas, pues también desarrollan diabetes, lo cual complica el tratamiento. El riesgo de aparición de insuficiencia renal se multiplica por 25 en el paciente diabético con respecto al no diabético. Solo imagínense la cantidad de riesgo que da el hecho de tener la diabetes mellitus en relación al daño del riñón. En los pacientes con diabetes e insuficiencia renal son un factor de riesgo o un grupo especial debido a su morbimortalidad, el riesgo cardiovascular y el riesgo de hipoglicemia. Si ustedes se dan cuenta, muchos de nuestros pacientes tratados con diferentes fármacos estaban bien controlados, o incluso a veces descontrolados, de repente se comienzan a controlar y de repente comienzan a hacer hipoglicemia. Y los pacientes dicen, qué bueno, quizás se me está quitando la diabetes. Y al contrario, se les está dañando el riñón. A tal grado que aquellos pacientes que llegan a una insuficiencia renal terminal, donde el riñón ya no trabaja nada, aun cuando nuestro páncreas sea deficiente, con un poquito de insulina que produzca es suficiente porque se queda circulando en el cuerpo. Y estos pacientes incluso llegan a algo que se llama autocontrol. O sea que los diabéticos con enfermedad renal terminal terminan sin ocupar nada para la diabetes, ni siquiera insulina. Y dicen, qué bien, ¿verdad? Y la verdad es que no, qué mal, porque el riñón pues ya no funciona y es una etapa que generalmente necesitan terapia dialítica. El tratamiento de la diabetes en los pacientes con insuficiencia renal
resulta controvertido debido a que hay no tanta experiencia en ese subgrupo en especial. La mayoría de estudios que se hacen con los fármacos para diabetes no se hacen en pacientes con insuficiencia renal. Y en algunos casos se han dado cuenta de los efectos adversos solo porque el paciente los sigue ocupando. Y cuando se dan cuenta de ciertos efectos dicen ha de ser por la acumulación del fármaco, que obviamente todos los fármacos se acumulan de alguna manera, de manera va disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Dado que la diabetes es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal terminal y la prevalencia de enfermedad renal terminal oculta o no diagnosticada es muy alta, se recomienda realizar al menos anualmente un tamizaje de función renal, determinando la filtración glomerular, ¿verdad? Acuérdense que si ya sabemos que la mayoría de nuestros pacientes diabéticos pudieran terminar con un cierto grado de falla renal, si nunca les mandamos un examen no vamos a saber cuándo lo hicieron. Y si algunos llegan hasta que ya llegan que mire que me estoy hinchando, que esto ya es una enfermedad bastante avanzada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Usualmente lo hemos hecho tomando la creatinina. O también lo hacemos midiendo la depuración de creatinina, que la garrafa de 24 horas, sin embargo, no es tan práctica. Entonces, ahora más que todo se ocupa ocupando la creatinina y se hace una depuración estimada. Entonces, en la mayoría de calculadoras médicas sencillas, solo ponen ustedes el sexo y la creatinina, o la edad y la creatinina, y ya le dice cuánto tiene de depuración de creatinina. Hay múltiples métodos, ¿verdad? Y también es importante reconocer la presencia de albuminuria. Acuérdense que la albuminuria es un marcador de daño renal previo a la elevación de la creatinina. O sea, cuando el riñón se comienza a dañar, lo que causa es un daño glomerular, y eso hace de que, hagan de caso que es como un colador, por decir algo, y se le abren como hoyitos. Entonces lo que normalmente se tiene que quedar en el cuerpo, que es la albúmina, esa no tenemos por qué botarla, comienza a aparecer en la orina. Incluso aunque el paciente tenga creatinina normal, pero ese es el primer signo de que ese riñón ya está dañado, ¿verdad? Es bien importante determinar el grado de pérdida de proteínas. En base a eso se hace una clasificación de los grados de falla renal. Si la depuración es mayor de 90, grado 1, si es de 60 a 89, grado 2, de 45 a 59, grado 3A, de 30 a 44, grado 3B, de 15 a 29, grado 4, y menos de 15 es grado 5. Y a su vez en la cantidad de proteínas que pierde. Y eso lo que genera, acuérdense que la mayoría de pacientes que tienen proteinuria y que tienen falla renal, su principal causa de muerte es la muerte cardiovascular. Entonces es un marcador. Si usted tiene un paciente diabético y está comenzando a perder proteínas, no solo eso es un marcador de que va a desarrollar enfermedad renal, sino que va a tener probablemente una muerte cardiovascular. Esa es la importancia, porque al final lo que queremos evitar en todos los pacientes diabéticos es la muerte, ¿verdad? Cuando les decimos, mire, hay que bajar su azúcar, hay que bajar colesterol, hay que hacer esto, algunos dicen, pero yo no siento nada, doctor. Pues que no va a sentir nada, les digo yo. Cuando venga a sentir algo va a ser el infarto de un solo. Por eso cuesta tanto convencerlos, por ejemplo, de que bajen los lípidos, porque tienen colesteroles altos y dicen, no, si yo nunca he sentido nada. Pero ustedes saben que el colesterol alto va tapando, va formando un ateroma que después de 20, 30 años va a tener un infarto. Y no queremos que nuestros pacientes mueran de infarto ni ahorita ni después. Por otro lado, de nada nos sirve tener a un paciente con una glucosa normal y con un colesterol alto, porque entonces va a ser un paciente diabético bien controlado que siempre se nos muere de infarto. Entonces son todos los parámetros los que hay que cumplir: presión arterial, glucosa y colesterol, los tres. Si no cumplen los tres, prácticamente siempre están dejando al paciente en un alto riesgo. El tratamiento farmacológico de la hiperglicemia en pacientes renales, como les decía, es complejo, porque en la mayoría de fármacos cuando baja la función renal se van acumulando, y obviamente si se acumulan pueden tener efectos adversos. La decisión de qué fármaco vamos a utilizar depende de qué tan dañado está el riñón, así como el grado de descontrol glicémico. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que nos llegue con 150 de azúcar a uno que nos llegue con 500, ¿verdad? Yo soy endocrinólogo ahí en el Hospital General del Seguro Social y he visto muchos casos que llegan, por ejemplo, en la unidad de salud o las unidades periféricas del seguro, que el paciente le dan metformina. Su principal problema, si ustedes saben, es las molestias gastrointestinales, y por eso comenzamos con dosis bajas y después las vamos subiendo. Y entonces viene a veces el médico que está en el periférico y él le dice, fíjese que me da diarrea. Ah, pues no, se lo voy a quitar, le voy a dar glibenclamida. Le da glibenclamida como con 40 de azúcar. O sea, no es lo mismo darle a un paciente glibenclamida que metformina.
Acuérdense que la metformina es un antihiperglicemiante. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a permitir que el azúcar suba, y si baja, va a bajar hasta un nivel normal, o sea que no da hipoglicemia, si se ocupa sola. Si se ocupa con otro fármaco, por supuesto que sí, pero el que da la hipoglicemia es el otro fármaco, no es la metformina. En cambio, una sulfonilurea que estimula al páncreas a que produzca insulina, esa sí va a dar hipoglicemia, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque los fármacos no son iguales, los fármacos son bien diferentes en cuanto a su mecanismo de acción. También es importante tomar en cuenta, por supuesto, los efectos adversos. Así, a grosso modo, hablando siempre de falla renal, aquí están todos los fármacos actuales y la libertad que tenemos para utilizarlos en base al grado de función renal. Si ustedes se fijan, el único que se puede ocupar independiente del grado de daño renal es la insulina. O sea, la insulina se le puede dar a cualquiera, no importa que esté en diálisis, lo que sea. Sin embargo, siempre, aún ocupando insulina, hay que reconocer que por lo mismo que les dije al principio, tienen un mayor riesgo de hipoglicemia, ¿verdad? Eso siempre. Entonces, usualmente las dosis de insulina se disminuyen en pacientes con falla renal. En el caso de repaglinida se puede ocupar incluso hasta acá, pero con cierta precaución. Los inhibidores de DPP4 también, pero aquí principalmente el que se puede ocupar es la linagliptina, los otros no lo recomiendan por debajo de 30. La metformina antes, como les dije, era más restringida, ahora se considera que hasta menos de 30 es una prohibición absoluta, que es de lo que vamos a ver más adelante. Las sulfonilureas es menos lo que se ocupa, las alfaglucosidasas también. Fármacos tan buenos como los SGLT2, que son de los más nuevos que han venido, funcionan maravillosamente. Pero ¿cuál es el problema? Funcionan a nivel del riñón. Aquí no es que el fármaco se acumule, pero si el riñón no sirve el medicamento, porque lo que hacen es permitir que se pierda azúcar por la orina. Entonces, si ya no está filtrando el riñón, ya no hace efecto el medicamento. O sea, no sirve de nada, no porque produzca un efecto adverso, ¿verdad? Y este es un algoritmo de cómo se debe tratar un paciente con falla renal. Siempre depende, como les digo, del grado de control. Si su hemoglobina glicosilada está entre 6.5 y 8.5, va a depender del grado de filtración glomerular. Si la filtración glomerular es arriba de 45, el fármaco de elección es la metformina. Si está entre 30 y 45, se puede ocupar con cierta cautela cualquiera de estos fármacos, y si es menor de 30, pues usualmente ocupamos de un solo insulina, al igual que si la hemoglobina glicosilada está muy alta o el paciente está muy sintomático, ¿verdad? Esto es relativo también. Las guías le dicen que todo paciente con hemoglobina glicosilada arriba de 9 tiene que ocupar insulina, pero ustedes saben que en nuestra población nadie quiere insulina. Entonces muchos de estos pacientes llegan hasta con 400, 500 y uno les da una sulfonilurea con una metformina y a la vuelta de 2 meses llegan con 150 de azúcar, o sea, no es tan estricto. Sin embargo, si el paciente está muy deshidratado, ha perdido mucho peso, está muy sintomático, obviamente ustedes van a lograr una mejor respuesta o una respuesta más rápida con insulina, ¿verdad? Y como les dijo el doctor Molina, en esos pacientes se puede iniciar insulina y con el tiempo pasarlos a hipoglicemiantes. Tampoco es una regla que todo paciente que se inicia con insulina se tiene que quedar con insulina. Sin embargo, en nuestro medio, la mayoría comienzan con un fármaco oral, con un segundo oral, con un tercer oral, y cuando vienen a ocupar insulina es porque ya no tienen páncreas. Entonces en ellos sí, la insulina ya no se les puede quitar, ¿verdad? El paciente dice, mire, es que si no me da otra cosa que no sea insulina, me voy donde otro doctor. Pues que se vaya, porque en realidad uno no lo va a poder controlar. Y es mentira ofrecerle algo que le puedo dar 20 glibenclamidas o 20 metforminas, y cuando el páncreas ya está agotado, equivale como que nos hubieran operado y nos hubieran sacado el páncreas. O sea, no tenemos páncreas. Y los medicamentos actúan diciéndole al páncreas que produzca insulina. Entonces, mientras ya no hay páncreas, ahí solo insulina, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que hacerle ver al paciente para que no intente quedarse con hipoglicemiantes cuando ya no es posible. La metformina, como les mencionaba, es el fármaco de elección en el tratamiento de la diabetes tipo 2, dada su eficacia hipoglicemiante, su seguridad y bajo riesgo de hipoglicemia. Además, es el único fármaco que ha demostrado beneficios a largo plazo en cuanto a disminución de riesgo cardiovascular. Bueno, ahora hay uno nuevo que también está comenzando a demostrar eso, pero de los anteriores era el único, ¿verdad? Es el medicamento para la diabetes más prescrito en todo el mundo. Se calcula que 150 millones de personas en el mundo toman metformina. Y a pesar del aparecimiento de nuevas clases de medicamentos orales, la metformina sigue siendo recomendada como primera elección en todas las guías. O sea, la metformina
poco, creo yo, es muy poco probable que llegue a desaparecer, pues la metformina se va a seguir ocupando, probablemente toda la vida, ¿verdad? A menos que aparezcan algo que lo sustituya al mismo precio, con la misma tolerabilidad, seguridad y todo lo demás que da el fármaco. Esto es solo para que vean que las diferentes guías, las diferentes guías que tenemos para el manejo de diabetes siempre ponen a la metformina a la cabeza y después agregan cualquier otro fármaco, ¿verdad? Por lo mismo que les mencionaba. Estas son ADA, estas son las de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, igual, siempre metformina a la cabeza, excepto en aquellos casos donde hay mucho descontrol. La metformina pues viene de su historia desde la Europa medieval. La planta Galea officinalis o la lila francesa fue utilizado como medicamento para la diabetes. En los 1800 se demostró que la planta era rica en guanidina. Luego de estudios en animales en más o menos 1918 se vio que causaban hipoglicemia. Y de ahí surge el aparecimiento de varias moléculas de biguanidas, que son de donde vienen la metformina. Esta es la lila francesa. Las biguanidas consisten en 2 N-guanidinas entrelazadas, sintetizadas en 1927. Sin embargo, en esa misma época entró en uso la insulina. Entonces le dieron más valor a la insulina, pues acuérdense que pacientes se morían muchas veces sin la presencia de insulina y se desestimó pues el valor de la metformina. Y las primeras biguanidas que se hicieron, como la fenformina y la buformina, perdieron popularidad precisamente porque tenían un mayor riesgo de acidosis láctica. De hecho, esas las sacaron del mercado. Y eso fue lo que hizo que mucha gente, cuando surgió la metformina, no la quisiera, porque tuvieron miedo que hiciera lo mismo. Pero estas tienen una estructura bioquímica diferente. Y es lo que hace que la metformina sea diferente a sus antecesores que eran tóxicos. En 1957 fue recomendada para el tratamiento de diabetes después de ensayos por un médico francés. Y fíjense que hasta 1994 la FDA autoriza su uso en los Estados Unidos. O sea, la metformina en Estados Unidos se usa desde hace poquito. De hecho, como nosotros nos basamos en Estados Unidos, porque los fabricantes son de América y en la FDA, si ustedes se recuerdan, antes, por ejemplo, yo me acuerdo todavía, en el seguro ni siquiera teníamos metformina. Pero no porque era muy cara, sino que porque si Estados Unidos no la aceptaba, nosotros no la aceptábamos. El Seguro Social compra en base a medicamentos solo autorizados por la FDA, aunque ella estaba en uso en Europa desde hace mucho tiempo. Es en Estados Unidos que llegó relativamente tarde. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la secuencia que lleva desde el aparecimiento de la planta hasta los 70, cuando se comenzó a ocupar en diferentes lugares del mundo, como aquí que en 58 en Inglaterra y se ocupa hasta la fecha. Y actualmente en el 95, 94, 95 se lanza al mercado en Estados Unidos. En el 2004 aparece la metformina de liberación prolongada, que lo que hace, a diferencia de la metformina normal, es liberarse en una forma lenta. Y como los efectos gastrointestinales se dan porque al llegar el estómago se disuelve, al tomar una metformina de liberación prolongada ya no se tienen los efectos adversos gastrointestinales. Obviamente las compañías farmacéuticas la comenzaron a vender muy caras, pues, y eso es lo que hace que la mayoría de gente, o la mayoría de nuestras instituciones, tiene metformina normal. Pero incluso en alguien que no tolera la metformina, pudiera tomar una metformina de liberación prolongada, pero vale más o menos 4 o 5 veces el valor de la metformina normal. Y ahora en día se está elaborando una nueva metformina que no se llama de liberación prolongada, sino que de liberación controlada. Y esto es por los efectos que se ha visto que hacen a nivel del enterocito y del intestino. Se cree que va a ser mucho mejor que la metformina actual, pero también se cree que va a ser mucho más cara, lo cual el precio siempre nos hace que en base a eso trabajemos, ¿verdad? Es, digamos, la etiqueta que hasta este año traían cualquier metformina, la cual decía que está contraindicada en pacientes con disfunción renal, sugerido por una creatinina arriba de 1.5 en hombres y 1.4 en mujeres. Eso quiere decir que todo paciente que tenía eso no la podía tomar. Y uno decía, ¿se le puede dar? Sí, pero si le pasaba algo, lo pueden demandar a uno, que es algo que es cada vez más común también en nuestros medios. Y decía que no debía de iniciarse en pacientes mayores de 80 años, aunque tuvieran una creatinina abajo de eso, porque se supone que por la edad tenían una tasa de filtración glomerular más baja.
¿Qué es lo que hace la metformina? La verdad es que se ha estudiado en múltiples ocasiones, tiene múltiples mecanismos de acción, pero no han sido tan certeros como los demás fármacos. Lo que hace es inhibir la cadena de respiración mitocondrial, lo que altera el principal sitio de generación de energía por el metabolismo aeróbico. Esto resulta en un cambio hacia el metabolismo anaeróbico, en el cual se forma lactato y hay menos energía disponible para la gluconeogénesis. O sea que de esa manera baja el azúcar. Pero si ustedes se fijan, al pasarse de una respiración aeróbica a nivel de la célula a una anaeróbica, forman más lactato, lo cual es lo que predispone a la acidosis láctica, que es lo que se le achacó a los diferentes fármacos previos. La reducción de la producción hepática de glucosa es un mecanismo mayor en su efecto antihiperglicemiante, aunque como les mencionaba se propone otros mecanismos a nivel del eje enteroendocrino. Es un poco complejo, sin embargo, a nivel del hígado lo que hace es disminuir la gluconeogénesis, a nivel del músculo mejora el transporte de los GLUT4 y a nivel vascular endotelial también disminuye la apoptosis. En otras palabras, disminuye la resistencia a la insulina, ¿verdad? Eso es lo que hace. El problema en parte de la metformina es que se elimina principalmente y se metaboliza a nivel del riñón casi exclusivamente. Por lo tanto, en los pacientes con enfermedad renal crónica pues se acumula. Aunque la falla renal leve a moderada en realidad pues no altera mayores, como ven acá. La farmacocinética de la metformina es diferente a sus antecesores, como la fenformina. ¿Por qué? Porque la fenformina tenía una vida media más larga y la unión lipofílica era mayor a la membrana mitocondrial, entonces producía más tendencia al efecto inhibitorio de la cadena respiratoria mitocondrial que la metformina como tal. En conclusión, aunque el aclaramiento de metformina está disminuido, los niveles en rangos se mantienen terapéuticos, o sea que a pesar de tener una depuración baja, pero no por debajo de 30, se puede seguir ocupando metformina. La acidosis láctica asociada a metformina se diagnostica por lactato mayor a 5 y un pH menor a 7.35 y se le llama mala, o sea, acidosis láctica asociada a metformina. Se ha estimado que se presenta en 5 casos por 100.000 y al mismo tiempo en los casos que se ha presentado siempre ha sido en pacientes que tienen o insuficiencia renal o casos de hipoxia, entonces se cree que no hay causalidad, o sea, no se ha demostrado directamente y los pocos casos donde se ha visto el efecto de la metformina son en intentos suicidas, porque ahí los pacientes habían estado sanos, no tenían hipoxia o tenían falla renal y tomaron, por decir algo, 30, 40 metforminas, e incluso en esos casos no se dieron casos de acidosis láctica severa. Entonces la causalidad de la acidosis láctica pues ha quedado un poco en entredicho. Este es lo mismo del riesgo de acidosis. Entonces las guías clínicas actuales, en base a que en otros lugares del mundo sí se ocupa la metformina desde antes de este año, a pesar de tener cierto grado de falla renal, como pueden ver acá, la FDA es lo que yo les mencioné, pero si ustedes pueden ver acá suben hasta 1.7, otros dicen que no abajo de 30, otros dicen que no abajo de 60, en las diferentes asociaciones. En base a eso, 2 médicos en Estados Unidos, al ver que la metformina no era tan dañina como se hacía, hicieron una solicitud al Congreso de los Estados Unidos que se liberara el uso de metformina en pacientes con falla renal leve a moderada. Y después de estudios de la FDA sobre los artículos recientes sobre esto, autorizaron que se puede ocupar en falla renal leve a moderada. Entonces eso surgió este año. La FDA lanzó un comunicado a los profesionales de la salud donde da los lineamientos de cómo se debe de ahora en adelante prescribir metformina. Primero sugieren que el cambio se debe de hacer en el método de determinar la función renal, que ya no va a ser en base a creatinina sérica, sino que en base a filtración glomerular. Y eso es bien importante, aunque siempre la calculamos en base a creatinina, por supuesto, ¿verdad? Y afecta a todos los fármacos que contienen metformina. Estos son todos los fármacos en Estados Unidos que contienen, donde incluyen todas las mezclas que hay actualmente de los diferentes hipoglicemiantes que llevan metformina. Entonces las nuevas guías son para cualquiera de estos fármacos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Son, antes de iniciar metformina se debe calcular la tasa de filtración glomerular. La metformina sigue estando contraindicada en pacientes con una tasa menor de 30.
Iniciar metformina en pacientes con una tasa entre 30 y 45 no está recomendado, fíjense bien. ¿Por qué? Porque están cercanos a que bajen a menos de 30. Pero en un paciente que ustedes ya tienen con metformina y que baje de 45, la pueden continuar. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel paciente que ustedes en ese momento, es la primera vez que le van a dar metformina y tiene entre 30 y 45, mejor no. Si tiene más de 45, sí. Pero si ya la está ocupando, se la dejan y se la suspenden hasta que baje de 30. Se debe estimar la filtración glomerular por lo menos una vez al año en pacientes que toman metformina y más frecuentemente en aquellos pacientes con alto riesgo de falla renal, llamémosle a aquellos pacientes con otras enfermedades concomitantes, pacientes mayores, pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos extensos o a procedimientos de estudios radiológicos que lleven materiales de contraste, lo cual puede causar una falla renal aguda y contraindicar su uso. En pacientes que están tomando metformina, en quienes su filtración glomerular disminuye a menos de 45, hay que valorar riesgo-beneficio para continuar el tratamiento y descontinuarlo cuando está por debajo de 30. También mencionan una nueva recomendación que es descontinuar la metformina antes del procedimiento con contraste iodado en pacientes que tienen una filtración entre 30 y 60, en pacientes con historia de falla hepática, alcoholismo o falla cardíaca. Y posterior al procedimiento se vuelve a tomar la creatinina, se le calcula la depuración y si está bien se le sigue dando la metformina. O sea que si no hizo falla renal aguda con el material de contraste se la pueden seguir dando, no es una contraindicación para quitárselas. Y este es un resumen de cómo sugieren ellos que se debe de dar. Arriba de 60 no contraindicación, entre 60 y 45 continuarla, monitorear la función renal cada 3 a 6 meses, entre 45 y 30, aquí es con cuidado, algunos sugieren disminuir la dosis a la mitad. Si la dosis promedio es de 2 gramos o de 2.4 gramos, se le da a estos pacientes 1 gramo. Pero a pesar de solo ser 1 gramo, hace una gran diferencia a no tomar la metformina. Acuérdense que la mayoría de estos pacientes no están solo con metformina. A veces incluso están hasta con insulina. Pero si ustedes les quitan la metformina, las cantidades de insulina que van a necesitar son sumamente altas. Entonces al agregarle metformina, la metformina sirve en los pacientes con insulina como un ahorrador de insulina. Porque la cantidad de insulina que se ocupa es mucho menor y obviamente al disminuir la cantidad de insulina que se necesita también disminuye el aumento de peso, que es uno de los principales problemas de la insulina. Esa es la última diapositiva y de ahora en adelante hay que tomar en cuenta esto. Muchas veces las nuevas normas, guías, uno dice, ¿será de que esto nos va a servir de algo? En la práctica clínica privada, por lo menos de nosotros que solo vemos eso, sí sirve un montón. De hecho, yo cuando salió esto, comencé a ocupar metformina en pacientes que tenían creatinina arriba de 1.4 y 1.5, pero que tenían tasas de filtración glomerular que lo permitían. Me ha sido mucho más fácil controlarlos. Y de alguna manera espero de que no haya ninguna demanda porque ahora ya está permitido. De hecho, casi nadie se complica y a casi nadie le da acidosis láctica, pero el miedo a las demandas es una de sus principales contraindicaciones a su uso, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta.